Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Con la nueva tecnología doble iónica exclusiva de Babyliss Pro, logra todo tipo de peinados. ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz. O desactívala para brindar textura y volumen. Doble iónica, la nueva tecnología de Babyliss Pro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión, este es el episodio número 131 y ya saben que yo no podría estar más feliz de estar nuevamente con ustedes. De verdad agradezco mucho que en estas últimas semanas he notado mucho de su participación y sus likes en nuestra plataforma de TikTok. Ya saben que así como todos los pequeños briefs de eventos que hemos tenido, algunas colecciones, algunos contenidos propios y algunos contenidos de ustedes se suben al TikTok de la revista Alto Peinado. También pueden encontrar pequeñas cápsulas de lo que pasa en su podcast Solicito Estilista. Entonces, si usted, querido podcast escucha nuevo, llega y me dice: oye Paco, es que 131 episodios son demasiados, no me va a dar la vida para poder verlos todos, pues bueno, te invito a que te des un clavado en nuestro TikTok y ahí podrás ver algunos de los mejores momentos o pequeños clips de cada uno de estos episodios. Y continuamente estamos subiendo más y más y más contenido y de verdad lo agradezco muchísimo. También estoy muy agradecido con todas las personas que en Spotify nos están dejando sus comentarios, están calificando también el podcast en Apple Music y evidentemente, ¿por qué no? Para toda la gente que me está viendo en YouTube, también sus comentarios y sus likes es algo que aprecio muchísimo. De paso, debo decirles que me sigan en todas estas redes sociales y justamente para mis amigos de YouTube ya deberían saber que de entrada el título ya más o menos les puede decir qué es lo que vamos a hablar y seguramente ustedes ya están viendo en toma que no estoy solo, sino esta vez tengo un invitado muy especial y vamos a hablar sobre el tema de las producciones y cómo se entrelazan y cómo se cruzan con todo el mundo de la belleza. Vamos a darle una bienvenida a mi invitado Ahmed Azar Mesa. Hola Ahmed, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y también por venir en un horario distinto al que generalmente grabamos. Digo, el podcast escucha no sabe pues mucho sobre lo que hay tras bambalinas, pero este es un horario que generalmente no tenemos invitado y de verdad te lo agradezco mucho. Yo sé que en viernes, en hora pico, pues es difícil, pero de verdad pues yo estoy muy agradecido porque te hayas dado un momento de venir y pues compartir todo lo que sabes conmigo y con mi queridísimo podcast escucha. Muchas gracias y pues aquí estamos, a darle. A darle, y pues justamente digo, ya toqué un poco el tema de las producciones, ya se sabe por el título de lo que vamos a hablar, es un mundo lleno de cosas muy interesantes, de muchos mitos, de muchos tabús, mucha gente que ha de tener por ahí una anécdota u otra, pero previo a todo eso y de que entremos lleno, me gustaría, y como yo siempre lo digo aquí, ya es como una tradición, digamos, yo siempre he dicho que todos los caminos llevan al giro de la belleza, y pues me gustaría saber un poco de la historia de Ahmed. ¿Cómo es que llegas a esto? Bueno, fue muy, muy curioso porque realmente yo entro a este mundo porque mi papá es amigo de una persona muy reconocida en medio de la belleza, que es Manuel Yoldi y la señora Berta Yoldi, que manejan una institución que se llama la Confederación de Cultores de Belleza. Entonces, gracias a eso, pues yo entro a esto, ¿no? Y quise, pues, estudiar. Pero pues también me costó trabajo el que me permitieran estudiar, porque mi papá tenía unas ideas muy, muy, muy cuadraditas. ¿En serio? ¿Aún perteneciendo al mundo de la belleza también te puso algunas limitantes? O ¡wow! Eso es curioso. Generalmente las veces que hemos tenido invitados que justamente vienen de ya un legado, de una herencia, al contrario, son generalmente ellos los que están como se quieren apartar de todo este mundo y son sus padres o sus tutores los que lo jalan, y esta es la primera vez que veo que a alguien le pusieron estas limitantes. Sí, más que nada pues fue porque, o sea, mi papá, a pesar de que estaba dentro del medio, él no llevaba esto en práctica. O sea, era como el brazo derecho, por decirlo así, de Manuel Yoldi, ¿no? Que le ayudaba a hacer eventos y cosas así. Entonces, pues me llevaba a la escuela y pues me distraía con cabezotes y me comenzó a gustar. Eso ya lo traes, de hecho, eso ya lo traes. Y pues su condición de mi papá fue que estudiara.
que tuviera un papel aparte de peluquería para poderme defender. Si no lo hacía como peluquero, pues lo hacía con otra carrera, ¿no? Entonces yo estudié psiquiatría. Ok, ¿y si terminaste? ¿Sí Terminada y todo, se la di a mi padre, Ok. le di mis títulos, le di mi cédula y pues realmente, pues la verdad a mí me dejó más la belleza que la psiquiatría. Oye, y digo, generalmente cuando hemos tenido también casos donde también hay invitados que tienen esta doble carrera o empezaron en una carrera, terminaron y se vinieron al área de la belleza, algo que yo siempre les pregunto es si de lo que han aprendido en sus otras carreras lo han aplicado. Aquí lo veo tan, no sé, lo veo difícil, pero me estás diciendo que sí. Cuéntame, ¿cómo es que se aplica la psiquiatría al mundo de la Pues es belleza? que realmente cada uno de nosotros somos un mundo diferente, somos gente que tenemos fantasmas, ¿no? Los Sí. cuales que hay que destapar y hay que descubrir. Y pues realmente el tratar con gente, con clientela, pues imagínate, es llegar a lo que ellos quieren y entenderlos. Entonces aplico mi psiquiatría. Claramente, wow, digo, de verdad esto sí es fascinante porque creo que es la primera vez. Hemos tenido, o yo había visto como varios patrones donde mucha gente de la arquitectura, sobre todo, tengo muy en mente, la arquitectura se llega al mundo de la belleza y como que sí se me hacía como que un camino pues ya como que trazadito, ¿no? O sea, la arquitectura tiene que ver mucho con formas, con el arte, la apreciación. Entonces, como que sí veía, pero te juro que es la primera vez que veo como esta área de la psiquiatría dentro de la belleza y digo, qué padre que lo puedas conjugar y qué padre que todas las habilidades lo puedas meter. Y justamente creo que hablando de las habilidades, va por ahí también un poco el tema de las producciones, porque las producciones son holísticas y tienen tantas variantes y evidentemente son, creo yo, uno de los entornos donde más uno puede sacar a relucir todo lo que ha aprendido, ¿no crees? Pues realmente, fíjate que sí me ha servido también mi carrera para crear personajes. Ok. Porque el hacer un estudio de personaje te lleva a ver, o sea, sobre del guión, cómo es el personaje, hacia dónde va a ir dirigido y hacia dónde va a terminar ese personaje. Entonces, sí me sirve mucho la psiquiatría para realizar este tipo de trabajos. Es un trabajo pesado, arduo, pero es encantador. Ay, sí, o sea, la verdad es que exacto, digo, yo creo que todo evento, todo show, digo, por algo, digo, la gente, esto es algo que yo siempre lo menciono en el podcast, mi título per se es administrador de la comunicación y el entretenimiento. Mucho de esas dos ramas me apasionan mucho, los eventos, el show business, y yo desde el principio dije, wow, o sea, es que esto sí se puede conjugar, digo, tan sencillo como las exposiciones, las plataformas, las marcas que tienen sus eventos, o sea, yo justamente es ahí donde entiendo que la belleza sí está en todas partes, ¿no? Pero bueno, yo quisiera saber cómo, ya me dijiste cómo llegas al mundo de la belleza, me gustaría saber cuál fue tu primera producción, cuándo es que te jalan, cómo es que decides entrar y decir, tal vez, por ejemplo, el trabajo dentro de un salón, el trabajo tal vez con cliente, vamos a llamarlo normal, o el cliente que cualquier persona tal vez podría tener acceso a, no es algo que tal vez ahorita me interesa, o simplemente se abrió la oportunidad de decir, ¿quieres trabajar en esta producción? ¿Quieres trabajar para cine, tele, teatro, lo que sea? Y dijiste, sí, ¿cómo fue eso? Pues gracias a un amigo que también está dentro del mundo de la belleza, que se llama Gerardo Aragón. Gracias a él, yo entré a TV Azteca. Me presenta al que fue mi jefe en aquel entonces, que era Javier de la Rosa. Ah, ajá. Y pues comencé con comerciales con él. Esa fue mi prueba para entrar al medio de la televisión, hacer comerciales. Oye, y digo, por mi parte yo ya te mencioné que yo no tengo ningún tema con marcas, pero tú quisieras decirme para quién fue este comercial que hiciste. Pues fue para una campaña de Liverpool. Ok. Liverpool, en aquel entonces Javier tenía esos contratos millonarios. No, no es cierto, tenía esa exclusividad él con Liverpool y Palacio de Hierro, que eran los comerciales que estábamos haciendo. Y también hicimos un Efón, que era para TV Azteca. Unifón, sí, ya no sé si sigue esa marca aquí en México, pero sí, o sea, sí, me acuerdo mucho de los comerciales de televisión de antes, igual sé que son comerciales, por ejemplo, los de Liverpool, de esta tienda, pues justamente tienen como una línea muy marcada. ¿Qué fue lo que a ti te tocó hacer? ¿Solamente como el look de los modelos que salían? ¿También te tocó ya, también, eso es alguna pregunta que te iba a dejar para más adelante, pero digo, ya que salió este tema, ¿te ha tocado hacer algún tipo de movimiento
aspecto estético a la escenografía, algún prop, o sea, algún producto en general, o solamente te has limitado a estar en contacto con modelo refiriéndose a humano-personas? Nada más a humano personas, es Ok, lo que ok. he estado manejando. Ah, perfecto. No, pero de todas maneras, digo, me parece súper, súper interesante. Y dime, yo sé que también muchos de los llamados, te lo digo porque también estoy como metido en eso, muchos de los llamados, sobre todo de comerciales, son muy en la mañana, estás todo el tiempo. ¿Cómo fue justo que te dijeran, sabes qué, mañana a 5 de la mañana? ¿Ya estabas preparado para eso? Mentalmente creo que sí estaba preparado, pero ya físicamente no, porque realmente mi entrada de mi primer comercial me citaron a las 3 de la mañana y fue en la casa de Javier. Entonces de ahí ya nos movimos a lo que era San Ángel, a una casa de San Ángel y hacer, pues te digo, mis pruebas ahora sí que para poder entrar al mundo de la televisión. Y con él, pues realmente producciones en TV Azteca estuve como freelance. Me mandaba en varias novelas y la única novela que hice fijo para TV Azteca fue Cuando seas mía y fue mi última novela para Ok. TV Azteca. Y digo, ¿cómo es trabajar en novelas? Digo, ya me dijiste que los llamados a comerciales, 3 de la mañana, pero por ejemplo, en un comercial, digo, la gente tal vez no dimensiona que para algo que vemos 30 segundos son una cantidad de trabajo impresionante, son tomas tras tomas, tras tomas, tras tomas, y todas las variantes que hay. Si a marca no le gusta, es volver a hacer otro, hacer 2 o 3 versiones que a veces ni salen a la luz y se tienen que grabar. O sea, es un mundo bastante interesante. Pero, por ejemplo, novelas, que, o sea, yo no tengo ni idea de novelas. Sé que, por ejemplo, las novelas aquí en México sí son de que arriba de 100 episodios por temporada. ¿Cómo era? Porque me imagino que es algo que se hacía a diario. ¿Cuántos episodios grababan diario? ¿Escenas? ¿Cómo es todo ese mundo? Pues es que es muy raro, porque a veces lo que es la producción de televisión de novelas, sí, como dices, eran 120, 140 capítulos, ¿no? Y lo van picoteando en cada día. O sea, como puedes hacer capítulo 1, una escena, y como el mismo día vas a hacer capítulo 140. Entonces, ya hacíamos llamados de 30, 40 escenas al día. Y nuestros llamados pues era de lunes a viernes. Sí teníamos un horario que era a las 8 de la mañana comenzar a arreglar a los actores y todo eso, pero realmente nuestro pick-up era en TV Azteca y era llegar a las 6:30 de la mañana para trasladarnos. En aquel entonces estábamos en Tlalnepantla. Era un foro de Azteca y estábamos en Tlalnepantla. Entonces sí era una hora de traslado, entonces era pesado. Pero no era difícil hacerlo. Yo creo que eso me fue encadenando a querer probar más. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el reto más grande que te has enfrentado a nivel tal vez de querer poner en práctica justo todas tus habilidades dentro de una producción? Si es dentro de una novela o, por ejemplo, también dentro de esta novela, ¿solamente te dedicabas a Tora Lux o solamente cabello, maquillaje? ¿Qué te dedicabas ahí? Aquí en lo que fue en esta novela de Cuando seas mía, llegué a aplicar las dos cosas. Pero realmente mi base era ser peinador. Peinador. Era ser peinador, pero cuando no llegaba un compañero o se enfermaba o algo así, teníamos que cubrirlo. Entonces ya agarraba lo de maquillaje y todo eso. Y el tratar con actores, pues mucha gente piensa que es padre. Pues sí, sí es padre, pero también es pesado. Sí, es pesado y sobre todo, digo, insisto, también el nivel de actores, el número de actores también influye mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo 2, 3 modelos para un comercial que, digo, en las novelas a veces por escena hay 5, 10 personas, ¿no? No, y aparte el ego de los actores. Ah. Y el ego peor, que yo creo que los más grandes divos somos los peinadores y maquillistas, ¿no? Entonces el competir con ellos es muy, muy padre. Sí, no, y la verdad es que también creo que te impulsa mucho en temas de educación continua, aparte de estarte capacitando, digo, a lo mejor y no dentro de cuando estabas trabajando de la novela, porque evidentemente por lo que veo no había tiempo. Eso también, o sea, ¿cómo es la jornada? O sea, también quisiera saber mucho el tema como de la contratación, o sea, en tu contrato qué venía estipulado, así de horario libre, horario no hay, ¿no? Realmente estás como flat, te ponen horario flat, o sea, tienes una hora de entrada, pero no una hora de salida, ¿no? Wow. Entonces, pues ya depende de ti si quieres pues seguir adelante y si no, pues gracias, ¿no? ¿Te ha tocado dormir en sets? Sí. Sí. Sí, ¿Cómo sí. lo llevas? Eso me tocó, fíjate, en un proyecto que hice para Televisa, que era El Pantera,
y otro proyecto que se llamó 13 Miedos. Ajá. Ah, Realmente, sí, me suena bastante, sí. ahí dormía yo en Televisa Chapultepec, en los camerinos, porque los llamados pues eran 4 o 5 de la mañana y terminábamos 12, 2 de la mañana, casi 24 horas. Sí, y digo, seguramente, y digo, me ha pasado cuando yo que he tenido la oportunidad de trabajar en festivales musicales y no sé, o sea, justamente entras, hay hora de entrada, no hay hora de salida, sobre todo hicimos gira de medios y a veces pues tienes estipulado unas cosas, los artistas no llegan o se También. recorren. Voy por la misma línea más o menos, ¿no? Y justamente algo que muchas veces la gente dice, ay, es que yo no puedo, ¿no? Y yo me sentía que a veces yo tenía como que sí, decía, bueno, pues es que generalmente los festivales son en fines de semana, estamos trabajando aquí, pero bien dicho, dice el dicho que muchas veces cuando tú te sientes peor, es que bueno, es que el dicho es en inglés, ¿no? El pasto siempre es más verde del otro lado, ¿no? Exacto. Y yo a veces no me daba cuenta que la gente que estaba ahí de cuidadora, yo una vez me acerqué con una de esas personas y le dije, oiga, ¿y usted cuándo se va? "No, yo me quedo a barrer hasta las 6 de la mañana. Y yo, no inventes, o sea, si a mí me están diciendo que no puedo y que es un trabajo a veces pues muy, muy matador y que justo pierdo como estas salidas con mis amigos y eso, pues hay gente que también todavía está más tiempo. Me imagino que en este caso tú que me decías, ya me quedo a dormir, a mí nunca me ha pasado, pero pues sí sé que hay gente que se queda a dormir en los sets. ¿Y cómo contemplabas o eso afectaba en tu vida personal? Porque eso es algo que también es padre saber que las personas que están como en una estética y que se dedican al salón, pues evidentemente tienen horario de salón y sabemos que el horario de salón a veces también es muy cómodo, se descansa a veces el lunes, sí hay veces que trabajan en sábado, pero pues evidentemente ya está muy estipulado, ¿no? Tú siendo estilista y teniendo como que tal vez viniendo como de una vida de estilista y ahorita siendo estilista para estrellas de producciones, ¿cómo fue ese cambio a nivel personal? Pues realmente sí cambia, porque pierdes un poco tu privacidad. ¿Ok? Pero realmente cuando te apasiona y cuando te gusta lo que estás haciendo, no te importa. No te importa. Eso yo lo vi cuando estuve estudiando en la universidad, ¿no? Que entramos, haz de cuenta, éramos 50 alumnos y terminamos 10. Realmente este medio es igual. O sea, pueden entrar 1000 gentes, pero no todos realmente son para este medio, ¿no? Y si te ha tocado ver gente que sigue dentro de la misma producción, dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí. Es que realmente hay también, mucha gente piensa que el trabajar en televisión como maquillista, peinador y todo eso, te hace famoso, ¿no? Ajá, ujú. O sea, sí te puede hacer famoso, pero también es tu trabajo. Y sí me ha tocado ver que pues, los trabajos a veces dejan mucho que desear. Sí, sí. Sí, ¿no? Es Entonces, no es como para cualquier, todos. exacto, y también es como cualquier trabajo, o sea, Exacto. evidentemente ningún trabajo debería estar tal vez glorificado, ¿no? Todos son de respeto, pero ningún trabajo debería estar glorificado, y creo que sí, el tema de la farándula también creo que es algo que es aspiracional, que mucha gente quiere, pero justamente creo que por eso el hecho de que vengas a compartir tus vivencias es muy importante, Ahmed, porque justamente si hay alguien ahí, algún podcast escucha que tiene la duda y quisiera entrar, pues ver que de entrada el ritmo de chamba es pesado, ¿no? ¿Tienes en mente un proyecto que tú digas, este sí, de verdad me secó, me drenó completamente mental y físicamente? ¿Y cuál sería? Si quieres no menciones nombre, pero ¿cómo fue esa experiencia? Pues fíjate que el haber ido a una producción, el tratar con una actriz de renombre Ujú. y el ver que a veces este gremio lo tienen muy, muy pisoteado, ¿no? Y el Ujú. ver que a veces uno también se pone como tapetito a- con los actores, híjoles, eso a mí me puso muy mal. La actriz sí se me puso media heavy y no, pues dejé las cosas. Y dije, ¿sabes qué? No tengo por qué aguantarte. Sí, sí, das tú la cara, pero gracias a toda esta gente que estamos atrás de una cajita negra que se llama cámara, tú te ves como te ves. Porque tú Sí. no te puedes iluminar, tú no te puedes maquillar, peinar sola o vestirte sola o cosas así, ¿no? Yo creo que es muy padre, la verdad, sí el medio de la televisión es muy, muy padre, pero tiene muchas cosas que hay que tomarlas en cuenta. Ya cuando tienes un nombre, ganas, pero cuando empiezas,
no ganas. Mucha gente piensa que los que trabajamos en televisión somos millonarios, ¿no? O ganamos muy bien. No, cuando empezamos, pues vienes picando piedra y tienes que aguantar muchas cosas y debes de tener el carácter para hacerlo, ¿no? Y el temple también para controlarte, porque tampoco puedes explotar a diestra y siniestras y insultar o cosas así, o ponerte a igual que la persona, ¿no? Claro, y creo que aquí tal vez entra muy bien tu carrera y lo que hablamos de la psiquiatría, ¿no? O sea, como evidentemente sí hay que saber controlar el tema de la inteligencia emocional. Creo que es algo que estar bajo estrés es algo importante. Y es algo que también he dicho, o sea, evidentemente el estilista, aquí hemos hablado en el podcast sobre las habilidades blandas, sobre las habilidades duras, y algo que yo hago mucho desde donde puedo, desde mi lugar, desde esta silla, es justamente hacerle entender a todas las personas que me están escuchando, que no son parte del gremio, del giro, que evidentemente el profesional y realmente el profesional, que se haga llamar profesional del estilismo, pues es una persona bastante completa, y yo creo que muchos de mis podcast escuchas entienden justamente de que no solamente es saber cortar, peinar, maquillar, sino es también saber administrarse, saber ser organizado, saber justamente tener esta inteligencia emocional, saber tener pues un buen gusto, un buen sentido de la moda, estar actualizados, estar... Realmente el estilista, como siempre lo digo, es un artista en todas sus aristas. Pues más que nada, yo creo que, como lo estás mencionando, te tienes que capacitar, estar actualizado a todo. O sea, porque no es lo mismo, un ejemplo, yo que me dedico a lo que es producción de televisión y cine, no es lo mismo hacer una novela, hacer una teleserie, hacer una serie o hacer una película. Los formatos son muy diferentes. Hasta en cuestión de maquillajes, peinados, todo eso, es muy diferente. Yo veo ahora las nuevas teleseries que están sacando y digo, para mí el formato es novelero. Sí. Porque están muy maquillados, están muy peinados y cosas así, ¿no? Yo siempre he dicho, no es de que seamos malos, al contrario, México tiene artistas muy grandes en todos los aspectos y todas las áreas. Y en esta área de la belleza, pues cuanto más. Pero sí como que nos hemos encasillado, como que nos ha costado un poquito el investigar y el estudiar. Porque realmente tú le preguntas a un diseñador de imagen historia y casi no lo saben. O sea, nosotros debemos estudiar historia, desde los griegos hasta actual. Porque si te toca una película de antes de Cristo, pues tienes que saber todo cómo era el comportamiento de esa gente. Y cómo se peinaban, cómo se maquillaban, o cómo se vestían, o cómo eran los sets, cosas así. Entonces, sí tenemos que estudiar mucho, y más un diseñador. Y leer los guiones del primero al último. En series y películas por lo regular son pocos capítulos, ¿sí? En una serie son 8 o 10 capítulos los que lees, pero sí son gruesos, ¿no? Sí, claro, y mencionas algo muy importante y que creo que sí ha tenido repercusión a través de los años. O sea, esto de que justamente el no saber la historia a nivel estético se ha traído consecuencias. No voy a decir que graves, o sea, yo no soy quien para decir cuál es la gravedad del asunto de que no pero sepas sí. o no. Bueno, sí, yo en lo personal no, pero me refería a... hace poco estaba viendo cómo tenemos mucho el concepto visual y estético del vikingo, ¿no? Y si yo le digo a algún caricaturista, sobre todo, que son estas personas que se encargan de ver justo características claves y los exaltan, y ahí es de donde nace la caricatura, pues muchos de ellos, si yo te digo a un caricaturista, un vikingo, empiezan haciendo el famosísimo casco con cuernos. Y ese casco con cuernos es totalmente ficticio, jamás nadie portó un casco con cuernos, salió de un vestuario de una ópera, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero es una ópera que justamente la personaje es una valquiria, y por eso decían que así eran todos los vikingos, ¿no? Lo mismo el casco de los espartanos, así no era, simplemente alguien del set dijo, esto se ve chido, alguien de producción dijo, se ve padre para lo que queremos, y justamente eso permea mucho a tal punto de que tenemos la distorsión de la historia, pues, bien mal, porque al final de cuentas los humanos somos súper visuales, es lo que nos han enseñado toda la vida y es lo que pensamos, ¿no? Y la verdad es que las cosas no fueron así, y digo, qué bueno que últimamente se han estado haciendo series y películas que así son lo que se llama históricamente correctas, y yo lo aprecio mucho. Pero también, o sea, digo, eso que yo vea estas series no me va a hacerme quitar de la mente a Bugs Bunny utilizando el casco con cuernos, ¿no? O sea, eso también ya está en cultura popular, ¿no? Pues que realmente sí es
estudiar mucho, porque por decir, yo recuerdo que cuando hice la película de Apocalipto con Mel Gibson, él traía un historiador y comenzaron a investigar todo lo que era la cultura maya. Y por lo que yo supe, este historiador renunció, porque él tenía un concepto de los mayas muy diferentes, como dices tú, ¿no? Que eran súper tranquilos, amor y paz y todo eso. Y cuando él se dio cuenta que los mayas también eran guerreros, mataban, bla, bla, se decepcionó mucho. Pero eso pasa porque no investigamos. Nos quedamos con esas ideas, ¿no? Entonces, es como por decir, yo acabo de ver una serie que era La vida de María Félix, que hizo ViX. Esa la hizo una amiga mía, una diseñadora, maquillista, peinadora, que es excelente, Maripaz, la negra se llama En el Medio. Y cuando la vi, si realmente así fue la vida de María Félix, ahora entiendo por qué María Félix era así. ¿Por qué? Porque realmente fue una mujer que sufrió. Okay. O sea, una mujer que sufrió y que vivió la muerte de todos sus seres queridos, ¿no? Desde el hermano al marido, que fue Jorge Negrete, a su siguiente marido, el que le regaló la cuadrilla de caballos. O sea, todo eso, el hijo, pues porque no iba a ser así, ¿no? Y también fue una mujer pionera de que a sus tiempos y a su edad y en los años en los que ella vivió, no dejar que la hicieran menos era muy valioso. Sí. Sí, no, y creo que tocaste también otro tema, exacto, las biopics que también están ahorita súper de moda, y ni siquiera las biopics, porque pics quiere decir de películas, sino las bioseries, las series de biografía, también creo que están muy en auge. Al público mexicano también le gustan mucho, o sea, empezaron con la de Luis Miguel, de ahí se fueron también con la de Juan Gabriel, creo que también hicieron la de Menudo, o sea, como que ahorita me está llegando a la mente de José José, sí, o sea. Paquita, la del barrio. Y es algo que sí nos gusta, la verdad es que México tiene muchos ídolos musicales que creo yo que es como yo te decía, al principio no sé si sea este estigma que dejó la televisora más grande de México, ustedes saben de quién hablo, pero evidentemente sí se sabe que acá en México todo el tema de la farándula siempre ha estado lleno de misterio, ha estado lleno de cosas que a la gente la atraen, y digo también el tema de los cantantes aquí en México, que muchas veces muchos de ellos cruzaban entre ser actores o ser músicos o músicos y actores. Pues evidentemente eso hace que todo ese, vamos a llamarlo, pues compilado de fábulas, de misticismo, pues se haga cada vez y cada vez más grande, y todo el mundo sabemos alguna leyenda de por ahí de Juan Gabriel, alguna leyenda por ahí de tal artista, y creo que eso lo hace muy bonito, pero también creo yo que también lo hace todavía más difícil trabajar, porque como tú dices, tal vez no llegas pensando en que te va a tocar trabajar con la cabellera de un cliente más, sino ya justo llegas con todo este imaginario de es la gran estrella, la gran diva, y pues muchas veces es donde justo el artista o la artista pues se vuelven en contra de uno como profesional, ¿no? Sí, pues es que el tocar ya son sueños. También nosotros como peinadores, maquillistas, cuando iniciamos en este medio, es un sueño. Es una ilusión el entrar en medio de la televisión y todo eso, conocer a artistas, cantantes. Y realmente cuando conoces la realidad es cuando vuelves a decir, soy para esto, Sí. sirvo para esto. Y es cuando dices sí. Y cuando comienzas a ver que tu trabajo le va gustando a la gente, vas creando personajes, dándoles matiz al personaje, darles una esencia, es cuando más te enamoras de lo que es, cuando realmente traes esa pasión, ¿no? A mí la verdad, pues, me encanta lo que hago, me fascina lo que hago, me he encontrado con gentes maravillosas. En el medio de la televisión llevo más de 25 años y yo creo que no he tenido algo negativo. Al contrario, he tenido puras cosas constructivas, ¿no? O sea, sí he tenido cositas, manchitas de dálmatas, por decirlo así, pero me han servido para seguir creciendo, no para irme cayendo, ¿no? Sí. Entonces, yo empecé desde abajo. Mucha gente piensa que llegamos arriba luego, no. Yo empecé como un freelance cualquiera, el asistente de otro maquillista o peinador o diseñador, y después fui creciendo. Yo crecí realmente como diseñador para una empresa que trabajé casi 15 años, que fue Argos Televisión, con el señor Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de ser el diseñador para sus proyectos, que fue para, en aquel entonces, Cadena 3, ahora Grupo Imagen, desde Las Aparicio hasta lo que fue Las Trampas del Deseo, que eran
las teleseries que se llamaban en aquel entonces, ¿no? Pero también comencé a ver más y me comencé a enamorar más y a encaprichar más cuando veía que Pigmenio llegaba y nos hacía estudiar las cosas, porque no eran proyectos al aire, eran proyectos reales, de vida real, y que realmente teníamos que estudiar, sí. Escautear, ¿no? Ahorita, por decirse, me viene a la mente uno de los proyectos que me dejó algo marcado fue Infames, con Vanessa Guzmán, Erendir Ibarra, Elizabeth Morales y Jimena Herrera, que hablábamos de las cabilderas, ¿no? Que fue en el tiempo que salía Calderón y entraba Peña Nieto. Tocamos, o sea, grabábamos al día las noticias de lo que pasaba en la política. Porque yo creo que todos sabemos que el señor Epigmenio es un amante y un fanático de la política. Y realmente el grabar las cosas que estaban pasando era muy interesante. Y llegó una vez cuando este proyecto y nos dijo que íbamos a hablar de las cabilderas. Yo así, ay, cabilderas, dije, pues, ¿qué es esto, no? ¿A qué tomó? ¿Qué se fumó? O no sé qué. Pero comencé a investigar y realmente las cabilderas o cabilderos vienen siendo los escorts o vulgarmente, como se dice, prostitutos de altos rangos. O sea, son la gente que consigue las firmas más importantes para el mundo, que están capaces de perder la vida por conseguirlo. Entonces, me aferré más a ver cómo iba a ser esos personajes. Okay. Realmente ese diseño lo hizo una persona también de renombre, pero terminé yo cambiando todo. Que fue cuando llegó Epigmenio y me dice, no me gustó, me cambias, tienes una semana porque vamos a empezar a grabar. Tienes una semana para cambiar todo esto. No me gustó. Entonces tuve que cambiar todo eso y comenzar a estudiarlo al 1000%. Sí, sí. Y ya el grabarlo era muy padre y el verlo un poco en pantalla, pues fue más padre. Sí, y digo, trabajaste con justamente, como dices, con algo que pasaba al día, o sea, que veías en las noticias, y digo, para la gente que es de fuera, para la gente de podcast escucha que tal vez no sea de México, trabajar con algo que sea real o realmente aterrizado a la realidad de México, es trabajar, como bien decía Salvador Dalí, surreal. O sea, tantas cosas que pasan en este país. De verdad, es a veces interesantísimo cómo hay cultura y subculturas aquí en México, de las cuales pues muchas veces es muy interesante verlas presentadas en pantalla. Lo que hicieron con esta película de Netflix de toda la subcultura de las cumbias allá que hay en Monterrey, que la gente no pensaba que existiera, porque justamente lo que salía de Monterrey, lo que salía del norte era como otra presentación, y nadie pensó que había una subcultura de barrio bien profunda de las cumbias rebajadas, y eso es súper interesante. Y son cosas que nadie toca porque justamente no son televisión friendly, ¿no? O sea, no tienen esa línea, pero cuando te metes duro dices, wow, o sea, aquí hay no una es una realidad. Salma Hayek. Exactamente. No es o sea, una Jones. Y que justamente tocan el tema de los sueños, que qué padre que tocaste esa parte, Ahmed, del tema de los sueños en la farándula. Como tú bien dices, sí es un sueño para muchos trabajar, pero justamente creo que eso también sesga al profesional, y te lo digo de la manera más empática. Ahorita que me estabas mencionando todo esto, estoy segurísimo que no soy ni tú ni yo los únicos que nos ha pasado, que ya una vez trabajando con talento, de verdad se te cae todo el show. Y yo siempre me acuerdo que cuando llegaba a trabajar en algún momento trabajé en el teatro, llegaba a trabajar del teatro y le decía a mi papá, es que me siento como ese episodio de Los Simpsons cuando Bart trabaja con Krusty, y dicen así, y le dice a alguien de la producción, estamos viviendo el sueño, y el otro así, no, yo ya me quiero ir. Ese era mi día a día, o sea, de verdad llegas muy, muy emocionado. A mí también ya me ha tocado trabajar en la parte musical con becarios, y de verdad los veo así en sus ojitos, todos llenos de ilusión. Una vez me tocó escuchar a uno diciendo, es que estamos cambiando la industria musical, y yo, oh Dios, o sea, sí te pega, y también, como tú decías, a veces sí también te ayuda a decir,
es que yo alguna vez fui así y alguna vez justamente entré con todas las ganas y los sueños y eso, y es como, son esas partes donde dices, sí sigue habiendo eso, o sea, sí sigo siendo parte de la magia en tu casa, en tu caso del cine, en tu caso de la televisión, en mi caso pues, tal vez de los festivales musicales, y sí seguimos siendo parte de eso, pero justo ya es donde tiene que entrar la parte del profesional, la parte de salir más a reducir el trabajo que el fan, y el trabajo debe estar siempre arriba del fan, ¿no? O sea, por más que uno sea fan, el fan no va a hablar por ti, va a hablar tu trabajo y las habilidades que tengas. La parte de la educación continua también me parece sumamente importante, y creo que todo este tipo de características es muy importante que usted, podcast escucha, si está pensando en que esto es lo que quiere y realmente lejos de hacerse para atrás, escucharme y escuchar a Ahmed, dice, no, sí quiero entrarle, pues sí, tal vez está usted en el camino correcto, ¿no crees, Ahmed? Sí, realmente sí pensarlo muy bien, probarlo, ¿por qué no? O sea, no pierdes nada con probar el estar dentro de las producciones, y si es lo que te apasiona, lo que realmente te llama la atención, pues adelante. Obviamente también te llega a pasar, hay momentos que te pasa por la mente decir, ya no quiero. Aunque yo llevo tantos años en esto, a veces digo, ya no quiero. Sí, Y sí me he quedado aún a la fecha. Okay. Y a veces estoy en la casa de ustedes o en mi negocio o algo así, y me hace falta esa adrenalina. Eso es como un vicio, es una mafia que te envuelves. Es muy fácil entrar. Cuando realmente te estás apasionado, es muy fácil entrar, pero salir sí es muy difícil. No me veo fuera de. Eso es muy importante, porque justo después de todo lo que hemos hablado y voy a decirlo tal cual, ¿no? O sea, eso que me dijiste de tener que cambiar todos los personajes de una semana para otro, eso a mí en lo personal, y no lo llamaría de otra manera, fue capricho de director o capricho de productor, que es algo que todo el tiempo pasa y que es algo que justo sale a relucir lo mejor de cada persona, porque yo siempre he dicho que muchas veces hay ciertas personas que no, pero la presión los impulsa a hacer muchas cosas. Y si... Que realmente también, fíjate, ya cuando eres diseñador, que es lo que a veces tu gente, tus asistentes y eso también no se dan cuenta, ¿no? Que realmente todo lo que tú pasas como diseñador, mucha gente dice, ay, es bien fácil ser diseñador, ay, sí, tú sí, ¿por qué ganas lo que ganas? Sí, casi no estás, sí, pero el tratar por lo regular tratas con 2 productores, con 2 directores, con el cliente, ¿no? Entonces, toda esa gente, más aparte la producción, que una producción es mínimo una unidad, 100 gentes, ¿no? Sí. Entonces, tratar con toda esa gente implica el volverte loco. El volverte loco y que tu gente, o sea, el proyecto menos gente que he llevado han sido 16 gentes. Sí. Entonces, imagínate, estamos hablando que eran 8 peinadores y 8 maquillistas. Sí. Y son 16 cabezas diferentes, todo eso. Entonces, sí es muy, muy padre, pero es muy pesado. Y sí los invito a que pues se vayan ilustrando. Sí, seguramente ya tiene mucho tiempo que tal vez no te toca hacer un proceso de reclutamiento per se para eso, porque me imagino que ya tienes muchos contactos, muchas personas, pero en su momento, sobre todo para el podcast escucha que quisiera entrarle de lleno, ¿cuál era la mejor manera? Sé que a veces, y yo lo he sabido, lo he escuchado de otras personas, a veces en su tiempo afuera de Televisa había gente formada a las 5 de la mañana para ver si los agarraban de call. ¿Te tocó hacer eso? ¿Si te tocó hacer como una entrevista? ¿Cómo es el proceso de para alguien que se acerque y decir, yo quiero participar? Sí, o sea, sí he hecho pruebas. Yo soy de las personas que me encanta darle la oportunidad a todos. ¿Por qué? Porque realmente nadie nacimos sabiendo. Y yo entré en el medio no sabiendo. Entonces nunca me he olvidado de eso. Pero sí cuido mucho la capacidad de la persona. Porque no todos los proyectos puedo meter a gente nueva. Por el tipo de elenco que tengo o el peso del proyecto que llego a tener. Hay proyectos como lo que mencioné hace rato, que los tienes que cambiar de un día para otro. Me pasó con un proyecto del año pasado que hice para Televisa, una serie para ViX, que próximamente va a salir, que se llama Más allá de ti, que fue con la productora Rocío Campo y que es un amor de mujer. Me hablaron una semana antes de que ellos empezaran a rodar, porque realmente ya había un diseñador, pero creo que no le gustó a la productora lo que estaba viendo. Y realmente cuando yo vi lo que hicieron, pues sí, nada que ver con la historia, ¿no?
Sí. Nada que ver. Entonces tuve que cambiar, tuve una semana para cambiar también todo eso. Afortunadamente fue fácil porque no tuve que maquillar tanto y peinar tanto, ¿no? Entonces fue fácil cambiarlo y volábamos a Tijuana, porque la primera semana grabamos a Tijuana. Entonces imagínate. Entonces el estrés es lo que me... Entonces ya tengo gente, sí tengo gente, pero tampoco me niego a probar gente nueva, porque también ya la gente que está dentro del medio y que ya sabemos cómo se maneja esto, pues ya venimos maliciados. Viciados. Sí. Entonces ya ahorita ya desafortunadamente mucha gente dice, pero quiero ganar tanto, ¿no? Desafortunadamente también en nuestro medio hay mucha gente que, y no es malo, que su nivel académico llega hasta una secundaria, ¿no? Y a veces en producción de series para cine, los salarios es de un salario mínimo lo que gana en un año. La gente, mis asistentes, lo ganan en un mes. Entonces se les paga relativamente bien y se les da equipos. Entonces, a veces no valoramos eso. Sí. No valoramos. También hay que valorar eso. O sea, de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo. Sí es muy importante tu mano de obra, tu creatividad, tu empeño, tu tiempo. Pero también es un compromiso con lo que estás haciendo, lo que va a salir en la pantalla. Para mí eso es mi nombre, lo que va a salir en la pantalla. Sí, Aparte claro. de que sale mi nombre, pero lo que sale proyectado en la pantalla es lo que distingue a Met. Exactamente, y digo, ahorita también te tenía preparado una pregunta relacionada a los estilos, pero creo que volviendo a tocar el tema de las pruebas y también el tema de diseño de personajes, me imagino yo que una de tus pruebas o de las pruebas que solicitan, y te lo digo desde el punto de vista que yo hace poco dentro de mi vida personal pasé por procesos de reclutamiento y en todos los procesos me pedían pruebas técnicas y que justamente veo que, o sea, encontré como puntos que todas las unían y justamente todos son casos prácticos de algo que vas a hacer en el trabajo, ¿no? En este caso me imagino que una de las pruebas te puedo asegurar por lo que me has mencionado que es un caso práctico de haz un diseño de personaje con tal specs, ¿no? Exacto. Estaba segurísimo, o sea, me sonaba que sí. Fíjate que a veces meto mucho, también te digo, lo que son las décadas, Sí. ¿no? O sea, es un peinado de los 20. O a veces hasta les hago preguntas capciosas, ¿no? De qué año es el Smoking Eye. ¿No? Me ha tocado, hice un proyecto en una televisora, y les dije, vamos a manejar puros smoking, pero no nos encasillemos al smoking que todos sabemos que es el negro. Porque lo puedes diferenciar con diferentes colores. Sí, la base negra, pero los fondos son cambiables, ¿no? Los puedes cambiar de color. Y les pregunté que de qué año eran, ¿no? Y me dicen, no, son de los 2000 para acá, fue cuando hicieron Rubí o una cosa así. Yo me quedé, ¿cómo? Perdón, pero son de los años 20. Cuando fue la rebelión de la mujer, cuando la mujer se estaba rebelando y que el cabello corto y el pandita, porque el smoking era el pandita, era redondo, ¿no? Era difuminado como lo que vemos ahora estético, ¿no? Las cejas eran arqueadas, todo eso. Y te da como el bajón. A mí la verdad el ver que mi gente a veces no estudia eso sí me da el bajón. Sí. ¿No? Porque por decir, hay muchas cosas que ahorita se están haciendo para televisión, para cine y series, que es época. Y el ver que no tienen nada que ver, yo me quedo, híjoles, en el limbo. Sí, claro, y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que estamos viviendo una revolución nuevamente en la vida laboral y yo creo que lo puedo decir desde cualquier ángulo, en el cual sí, y yo lo he mencionado muchas veces a mi podcast escucha, las habilidades blandas, cuánto peso no le ponen las empresas y las personas en general, porque seamos honestos, digo, a excepción de contadas profesiones tipo NASA, ingenieros, o sea, sabes, de ese vuelo de precisión, cirujanos, lo que sea, yo creo que cualquier trabajo se puede aprender a través de la repetición, ¿no? O sea, el hacer un smokey eye, me imagino que si alguien llegara y
yo no lo sé hacer, pero entiendo de dónde viene, entiendo las formas, entiendo esto, yo creo que si se acerca a ti diciendo eso, dices, bueno, te puedo enseñar a hacerlo y lo vas a repetir 1000 veces y sale, pero ya entendiste todo eso. Y es mejor a justo esta parte de yo lo sé hacer, pero no entiendo el por qué sale. O sea, ni siquiera entiendo el por qué. Porque si no entiendes el por qué, no vas a poder hacer variantes. Sabes hacer solo un tipo de smokey ahí ya, ¿no? Pero es que también pasa mucho cuando la gente pues se capacita, ¿no? Que también los capacitadores a veces no les explican el de dónde viene ese estilo de maquillaje, ese estilo de peinados. Y aunque estemos muy pegados con las décadas, haz de cuenta 40, 50, que podemos decir que son un poco similares, pero sí cambian, porque las ondas suben o bajan. En una década suben o en la otra década bajan. O son planas o son volátiles las ondas, ¿no? O sea, sí hay ligeramente un cambio. Sí es notable, tanto en el maquillaje como en el peinado. Y todo viene desde un ejemplo, por decirte, en los cortes bob, ¿no? Que viene desde Grecia y Roma y desde antes, ¿no? Y cuando ya lo modificó el padre de la belleza para nosotros, que es Vidal Sassoon, pues ya le vimos todas las modificaciones y las modernidades que puede haber. Sí, pero ese es lo importante de nuestra área, el ser creativo y más como un diseñador, el sacar toda esa creatividad, el que cada personaje no se te empate con una historia que hayas hecho anterior o que si es actor o actriz tuvo proyecto anterior, no se te empate con ese proyecto anterior. Claro. Por eso los actores son camaleones. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Cuando eres un buen actor. Y cuando eres un buen diseñador, tienes que tener el don de convencer a tu cliente o a tu personaje de que vas a hacer una historia. No estás arreglando, por decirte, a Demi Moore. Vas a arreglar al personaje que va a ser Demi Moore. Claro, y yo creo que eso también es importante. Creo que ahorita nos hemos centrado mucho en el tema de la temporalidad, de las épocas y eso, pero también, digo, la creación del personaje debe ser algo impresionante porque evidentemente cada diseñador le ha de poner el peso que quiere, ¿no? Si quiere ser una persona o va a ser un personaje seductor, si va a ser el personaje malo, las intenciones de ese personaje, pero por ejemplo me da mucha curiosidad saber, tú Ahmed como diseñador que aparte trae este contexto de psiquiatra, si también el tema como de estabilidad mental, como de emociones, también para ti representa un peso dentro del maquillaje y del look final. Sí. Sí. ¿Y cómo lo logras? Porque como una emoción a través del maquillaje y look, ¿cómo logras proyectarla? Comienzo a ver, es que a veces, desafortunadamente aquí también mucho, lo que te ayuda para poder crear es ya ver el lienzo, el actor. Porque a veces nos piden carpetas, ¿no? Y hablamos al aire. Pero ya cuando tienes el lienzo dices, pues lo que yo había pensado no era. Y en ese momento tienes que modificar también muchas cosas. Comienzas a ver ya el lienzo que tienes y comienzas a crearlo, ¿no? Es que por decirte, hay proyectos que yo he hecho que a la buena muchas veces las vemos como muy dulces, ¿no? Muy planitas o muy castañas del cabello, cosas así. Y yo he hecho lo contrario. Lo que podríamos hacer con una villana, ¿no? A lo mejor la pongo pelirroja, la buena, y a la villana la pongo castaña. Okay. Soy muy camaleón, o sea, como que invierto personajes y dependiendo de las historias es lo que voy haciendo. Sí. Y me los voy cambiando. A veces cambio ya rodando. Okay. Porque ya viendo también sobre las cámaras, ya digo, no me gustó esto. Como que le damos un girito. Si se puede, pues lo hago. Si no, lo voy modificando poco a poco. Sí, y está padre porque representa... mira, a mí me encantan todos los productos, llámese series, televisión o algo así, que justamente te exigen a ti como consumidor consumir de una mejor manera, ¿no? Creo que el hecho de que ya esté muy estandarizado, o sea, por ejemplo, a veces he leído de lo más básico de justo de diseño de personajes, que todos los personajes, hablando, por ejemplo, de caricaturas, el personaje o el villano, o incluso en teatro, sé que se perfilan actores que tengan la nariz puntiaguda, porque eso nos hace ver que son astutos, que son como que planean,
maquinean, son maquiavélicos, etcétera, ¿no? Y esta parte de que si ya tenemos estandarizado ese tipo de cosas y lo cambias, me parece algo muy atinado de tu parte, porque justo la persona que está consumiendo tu personaje, lo que has diseñado, pues justo tal vez se va a ir por ahí y dicen, ahora el malo es este. Eso me gusta mucho y qué bueno que lo haces, porque desde donde tú puedes, y como yo te decía, yo desde aquí trato de ayudar al giro, desde tu posición también estás ayudando a que se consuman y se hagan mejores contenidos. Y hablando como de contenidos, permíteme agarrar algo que dijiste hace rato en la conversación, tal vez ya ni te acuerdas que lo mencionaste, pero yo lo noté y me parece muy importante, sobre todo porque ya estoy viendo aquí acortarse el tiempo. Pero mencionaste algo que es el estilo novelesco o la estética novelesca. Eso me pareció bien chido, porque yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a mi esposa, es que tú sabes perfectamente la novela o la serie de dónde es por cómo se ve el maquillaje y el peinado y en las cámaras. Y sobre todo ahorita que están muy de moda las novelas de Bollywood y las novelas coreanas, me dice mi esposa, ay, pues sí, nada más te fijas de dónde son, no sé si son coreanos. Y digo, no, o sea, si le pones atención, de verdad te vas a dar cuenta que los maquillistas mexicanos tienen un estilo, los maquillistas coreanos tienen un estilo, y sí te das cuenta. En tu definición, Amir, de diseñador ya para todo este tipo de producciones, ¿cómo definirías el estilo novelesco mexicano? ¿Cómo es en cuestión de maquillaje, de looks? ¿Qué es lo que más te piden o lo que ya está como muy estandarizado? Ay, pues es que es muy dramático. Sí, ¿verdad Muy que marcado. sí? Muy de teatro, ¿no? Muy de teatro. Claro. Pero también tenemos que tener en cuenta qué tipo de cámaras te lo come y te lo marca. O sea, ahorita se ocupa la 4K, 8K. Pero imagínate, o sea, ¿cómo se va a ver la capa de maquillaje? Sí. Entonces, todo eso es lo que a mí en lo personal que digo, ya pasó. O sea, yo ya no haría novelitas, ¿no? Como que me gusta, muchas veces confundimos que el maquillaje, no maquillaje, o el make-up, no make-up, es bien fácil, y no es cierto. Sí. El que se ve una persona linda, maquillada, sin que se vea maquillada, es lo más difícil que pueda haber. Todo el mundo siempre dice lo mismo. Siempre que he preguntado, siempre me dicen, la simplicidad es lo más difícil, curiosamente. Lo ¿no? menos es lo más. Y es lo que te va a hacer que luzca todo como tiene que lucir. Sí. Y aparte, pues por decir, en el medio de la televisión, pues son muchas herramientas y muchos materiales. Ocupamos pelucas, ocupamos prostéticos, ocupamos un sinfín de cosas. Entonces, para crear todo ese tipo de personajes. Sí, y justo, o sea, yo siempre lo he dicho, entiendo un poco más o menos por dónde pudo haber nacido esa estética. Entiendo que antes las televisoras también tenían mucho dinero metido en teatro y que muchos actores venían justo del teatro. Incluso la manera en la que la gente actúa, o sea, porque si usted podcast escucha no sabía, incluso en la actuación, no es lo mismo actuar para tele que actuar para cine, que actuar para teatro, o sea, es énfasis distintos. Que es bien curioso. O sea, hay algo que se dice mucho en el medio de los actores, ¿no? El actor que pisa tablas de teatro es el verdadero actor. Y creo que sí es cierto. Sí. Realmente para nosotros, en el medio de la belleza o en medio de la producción de diseñadores, la gente que hemos pisado cine, series y teatro, somos los verdaderos diseñadores. Sí. Porque es muy diferente. Hacemos otras cosas diferentes. Claro. No es lo novelero. Porque realmente en las televisoras son peinadores, son maquillistas, son peluqueros, son caracterizadores, ¿no? Y cada área hace su chamba. Y aquí nosotros, como diseñadores, tenemos que crear todo eso. Que ya en la actualidad, yo te puedo decir, yo antes hacía peluquería, o sea, injertaba, hacía bigotes, barbas, ¿no? Cortinas, muchas cosas, hice cosas de caracterización, pero ya no me da el tiempo. Sí. Entonces ya por eso tengo gente profesional que me hace un prostético o que me hace los tatuajes, porque también tiene que ver mucho el tipo de tatuaje. Cuando hacemos cuestiones, proyectos de tatuajes, yo tengo que cuidar mucho que no tengan códigos esos tatuajes. ¿Cómo códigos? Sí, que los podamos realmente sacar a la televisión. Que no sean de maras salvatruchas, señales, sí. ¿no? O que sea de mafias, o cosas así. Sí. El proyecto pasado que hice, hace cuenta que el diseñador anterior que estaba, había sacado un tatuaje de un tenis con unas alitas. Entonces yo cuando veo eso, yo le digo a la productora, no puedo sacar este tenis. Y me dice, ¿por qué no? Dice, si es el que nos gustó, sí, te gustó, pero ¿están preparados la empresa? ¿Estás preparada tú para una demanda?
porque este tenis es una marca registrada y este tenis ya salió en una serie y esa producción es gringa y esa producción compró los derechos de este proyecto, de este diseño. Tú dime si podemos sacarlo. Lo saco. O sea, si ustedes me dicen, lo saco, pero yo necesito algo que me respalde a mí, sí, que no me metan en un problema. Sí. Y realmente me dijo la producción, dice, ay, es cierto. Dice, no, cámbialo. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Y sale del momento. Entonces, digo, mucha gente piensa que es fácil, pero no es fácil. Sí, y justo tienes que estar preparado, digo, o sea, de ese conocimiento tienes que saber, tienes que empaparte de todo porque o si el actor trae tatuajes, simplemente, él nos tiene que firmar los derechos de los tatuajes. Ah, ¿no sabía eso? Sí. Ok. Él te tiene que firmar los derechos de los tatuajes. ¿Por qué? Porque si el que hizo el tatuaje es el creador de ese tatuaje, puede demandar. Claro. Él ya habla con su tatuador y él cede los derechos. Todas esas cosas son los que te hacen aferrarte más a lo que estás haciendo. Sí. Y que te guste más. Sí, exacto. A mí también me lo cuentas y lejos de decir, órale, qué feo, digo, qué padre. O sea, de verdad, todo el tema de la cabeza de la ardilla te mueve. ¿Sí? La ardilla se te vuelve loca. Y ahí entra lo que a veces uno tiene de carácter y entra tu profesionalismo de decir, me tengo que tranquilizar para poder dar una solución. Claramente. Y digo, Ahmed, ya se nos está acabando el tiempo. A mí la plática se me ha pasado rapidísimo. De verdad, pues muchísimas gracias por estar aquí, por dejarnos ver tantas vivencias. Como tú bien dices y como lo último que te mencioné, de verdad creo que lejos de ver la televisión como algo que dices, yo nunca podría, de verdad, nada más me haces darme cuenta, vuelvo a lo mismo, como te decías, de escuchar a mis becarios, vuelvo a lo mismo, decir, qué buena carrera estudié, porque a mí sí me gusta mucho. Lo que traes atrás. Sí, a mí sí me porque gusta no es lo mucho. mismo aprender la televisión y ver en 2 horas una película, que te llevaste 6 meses haciendo esa película. Sí. No, el tema de las producciones de verdad es algo que a mí me fascina, es algo que a mí me apasiona. Producción de cualquier tipo de cosas, todo es para mí algo que me gusta muchísimo. Y digo, por algo yo creo que nos animamos a hacer este tipo de podcast y este tipo de cosas, porque sí, o sea, el estar tras de una producción y ver todo, sea chiquita como este podcast, sea tan grande como lo que sea un festival, televisión, de verdad es hermoso. Y digo, qué bueno que pudiste encontrarte en este ámbito y que te has desarrollado profesionalmente durante tantos años, y espero que sean muchísimos más. Estos últimos minutos, como bien te decía antes de grabar, son para ti, para que tú directamente a mi podcast escucha le digas cualquier mensaje que le quieras dar, si quieres hacer un espacio publicitario, si quieres dejar tu número, lo que sea. Yo estoy muy agradecido de entrada que haya estado aquí y pues te dejo que les hables a ellos en estos últimos minutos. Pues no, nada, lo único que puedo decirles es de que los invito a que realmente experimenten lo que quieren, que nunca se detengan a hacer lo que quieren. ¿Qué puede pasar? El no ya lo tienes. Pero si tienes el sí, la vida sigue para adelante. Entonces, y cuando gusten y quieran ver lo que hay atrás de esas cámaras y cómo se produce, y pueda yo hacerlos ver eso, pues con mucho gusto los invito a que nos sigan en todo esto. Pues sí, pues perfecto. Y digo, yo también, por mi parte, ya saben que si quieren conocer las redes de Ahmed, los vamos a estar dejando aquí en cualquier caja de comentarios de la plataforma que me estén viendo. Sé que este podcast se publica en más de 15 plataformas, entonces perdón si su plataforma favorita en donde nos escuchan no las menciono. Ya saben que también pues, las principales y las más conocidas son Spotify, Apple Music, YouTube, y pues también recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok. En todas donde vean clips de aquí pueden irse a los comentarios, a la descripción del video, y vamos a tener las redes de Ahmed. Y pues de verdad, muchísimas gracias, Ahmed, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por seguir abriendo este panorama de lo de que es la belleza. Sí, y espero que no sea la única invitación ni la única vez que te veamos por aquí. Digo, llevamos 131 episodios. Digo, esperamos todavía ir por otros mínimos 131 más. Y en una de esas a ver si repetimos y venimos ya con otro tema que nos puedas también nuevamente dejar experimentar de tu viva voz. Claro que sí. Pues muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, podcast escuchas, y muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babyliss Pro por estar un episodio más con nosotros. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por
Alto Peinado.